¿sabes? Y en ese sentido, pues tú dices como que, ahora sí me hace lógica, ¿entiendes? Porque si no, pues tú dices, pues porque a Dios le dio la gana de decir que esto es pecado, porque Dios le dio la gana de que yo quería, que él quería que yo respetara a mis padres o algo así. Entonces, ¿qué es la que mi gente? ¿Todo bien? Estamos aquí, no en mi canal, en el canal de Teología y su Madre, donde sí, está que nos está escuchando el mejor podcast de teología ahora mismo en el mundo latinoamericano, de todo el mundo. Aquí estoy con Keropi Sánchez, el gran comediante / teólogo. Tenemos aquí a Luis, el teólogo, y tenemos también a Billy Morales, aka Apologético. Eso es. Y hoy vamos a estar hablando sobre el pecado. Vamos a estar hablando sobre qué es lo que significa el pecado y vamos a estar hablando sobre qué nos habla la Biblia del pecado. Yo fui el que propuso este tema porque yo creo que es un tema bastante importante, especialmente a la luz de diferentes movimientos que se dan dentro de las ideas y lo que es la teología y la filosofía, que tienen diferentes posturas sobre lo que es el pecado y lo que es la gravedad del pecado. Y para mí es importante hablar de esto porque el pecado es uno de los temas centrales de la Biblia. Yo siempre digo que hay cosas de la Biblia que no son indispensables, que no son esenciales. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cosas de la Biblia que no son esenciales, muchas de ellas son las variantes textuales. Pues hay personas que se vuelven locas con que hay unas Biblias que tienen unos textos bíblicos sí, otros no, pero cuando vienes a ver no afectan las doctrinas esenciales. Eso para mí, pues a mí no me molesta tanto. Algunos otros temas, como por ejemplo algunos de los dones espirituales, cómo se usan y esas cosas, pues eso no es tan importante realmente. Y otras cosas en las que podemos estar en desacuerdo, pero una cosa que yo creo que es central del cristianismo son estos temas centrales, como por ejemplo la divinidad de Jesucristo. O sea, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? Este mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? Esas cosas. Y el pecado, la salvación, la resurrección. Exacto, esos son temas centrales de la Biblia: pecado, salvación, el hombre, su naturaleza, Dios, el mundo, el cosmos. Y uno de ellos, pues obviamente el pecado. O sea que el pecado es un tema central de la Biblia y por eso es tan importante que hablemos de él, porque hay diferentes, como estaba diciendo ya anteriormente, y lo vuelvo a decir para abundar un poco más, que diferentes filosofías de hoy en día, como por ejemplo la corriente de pensamiento, vamos a decir, liberal, ellos suavizan lo que es el pecado y como que lo reducen, o por lo menos dentro de su cosmovisión o de su teología, tienen otra manera de ver el pecado. Y queremos hablar hoy de esto y ver exactamente cuáles son las diferentes posturas y hablar un poco de cuáles nosotros favorecemos, con la esperanza de que tú puedas también aprender de las posturas y también definir cuál va a ser tu manera de ver el pecado, ¿verdad? De acuerdo con la Biblia y de acuerdo con lo que nosotros hablemos y de acuerdo con lo que tú hayas estudiado ya en tu casa. Así que yo quería hablar bien rápido de las definiciones de pecado en la Biblia, porque de esto es que yo he visto que muchas personas que hablan del pecado hablan de lo que es, se empieza hablando de lo que es la etimología de la palabra. Y la etimología de la palabra lo que significa es su definición, no en el contexto de la Biblia, sino la palabra en sí. Si esa palabra la cogemos en el idioma original y buscamos la definición de esa palabra, pues entonces esa definición etimológica, o sea, la definición en virtud de la palabra misma, esa es esa es la definición etimológica. Entonces, en la Biblia se utilizan dos palabras para hablar del pecado. No estoy seguro si se utilizan más, pero las principales que se utilizan es en hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento que se escribe en hebreo, se utiliza la palabra yatah o hatah. Creo que, no sé si la pronuncié bien, pero significa errar, no alcanzar una meta, no alcanzar un camino, no alcanzar un objetivo o no darle a un blanco exacto. En el Nuevo Testamento la palabra es hamartía, y hamartía significa más o menos lo mismo: fallo de la meta o no dar en el blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que como te dije, estas definiciones etimológicas
estas definiciones etimológicas son definiciones en virtud de la palabra misma. Así que cuando tú estudias el origen de la palabra y estudias pues su etimología y lo que significa la palabra misma en su composición, estas son las definiciones que te da. Pecado significa etimológicamente no dar al blanco, no llegar a una meta, no alcanzar un camino o no alcanzar un objetivo. Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Y por esto yo creo que tenemos que hablar de esto, es que yo he escuchado que personas dicen, bueno, si entonces el pecado no es tan, no es tan grave como nosotros creemos, porque si tú ves la definición del pecado significa no dar al blanco, fallar al blanco. Y si tú fallas al blanco, ¿qué tú puedes hacer? Pues agarras y tiras de nuevo, lo intentas de nuevo, lo haces de nuevo. O sea, que a la fin y a la postre, si tú fallas al blanco, lo puedes intentar de nuevo. Y el pecado termina siendo no tan grave como nosotros creíamos. Y sus consecuencias pues no son tan graves como nosotros creíamos, porque es simplemente errar al blanco en su definición etimológica. Y esa es la postura que ahora, hoy en día, bueno, hoy en día no, pero desde este último siglo, estos últimos 2 siglos, muchas personas han estado asumiendo sobre el pecado. Y de ahí llegan a pensar que el pecado es lo que es el desconocimiento. Y porque la gente desconoce, entonces la gente peca. Y entonces la salvación de la humanidad, porque esa es la cosa, la definición de pecado y la definición de salvación están intrínsecamente ligadas. Porque cuando hablamos de salvación y de redención, estamos hablando de que nos tienen que salvar de algo. ¿De qué? Del pecado. Entonces, si nuestro pecado es errar al blanco y desconocer, pues entonces nuestra salvación es el conocimiento, la educación. Y el evangelio se convierte en una tarea pedagógica, o sea, en una tarea de enseñanza, como de un maestro y sus estudiantes, y se desliga de todos estos elementos que estas personas que usualmente asumen estas posturas dicen que son mitológicos, dicen que son fabulosos, dicen que son elementos ficticios o elementos o sea, no creíbles o de naturaleza espiritual en los relatos bíblicos. Así que eso es lo que, ¿verdad? Esa es la manera en que lo ven estas posturas, como por ejemplo la postura liberal, el neoliberalismo creo que también va por una línea de pensamiento igual. No sé si la neoortodoxia tiene una postura semejante, aunque es un poco más, la neoortodoxia es mucho más cristocéntrica, pero la cosa es que yo quería preguntarles a ustedes, ¿verdad? Yo quería que hablaran de esto. ¿Qué ustedes creen que es el pecado? Si el pecado es eso, errar al blanco simplemente, si el pecado es que fallaste y lo puedes volver a intentar, si el pecado es el desconocimiento, y entonces nuestra tarea como hijos de Dios o nuestra tarea como creyentes es buscar educar a las personas, buscar que nuestra sociedad progrese y a medida que progrese, inevitablemente alcanza el bien y la bondad, porque la gente se va educando y la gente va adquiriendo conocimiento y va avanzando la civilización y ahora somos hombres modernos, o, ¿verdad? Si es otra cosa. No, pero yo creo que, yo diría que todo depende desde la perspectiva que tú lo mires. Porque, por ejemplo, si me paro en el lente del liberal y digo, bueno, pues simplemente es que falla el blanco y tengo que entonces nuevamente coger y volver a tirar, bueno, cambia mucho los muñequitos. Si yo digo, bueno, pero ¿qué tal si solamente tenía un disparo? ¿Me entiendes? Solamente tenía una oportunidad y tú fallaste al blanco. Ya cambia completamente el juego. ¿Me entiendes? También si yo digo, bueno, pues si se trata de conocimiento, pues qué tal si el conocimiento que estamos buscando no es meramente el conocimiento del evangelio, es el conocimiento en la verdad en Cristo, y la verdad en Cristo es que aún yo intentando, hay una ley que yo nunca puedo cumplir. Por eso es que Gálatas dice que el que trata de vivir bajo la ley y trata de llegar a ese conocimiento y poder ser perfecto ante la ley, siempre va a caer en maldición, porque no hay nadie que pueda ser perfecto ante la ley. Pero entonces mi conocimiento en Cristo, que Él cumple todo aquello por mí, pues entonces ese conocimiento sí me lleva entonces a esa salvación. Yo creo que depende a qué nos referimos con bueno, a qué conocimiento estamos alcanzando, a qué nos referimos con conocimiento, a qué nos referimos con que estamos disparando al blanco, ¿me entiendes? Yo creo que dependería
en el método, no en el método, en lo que nos significamos en la simpleza de la afirmación que estamos hablando. ¿Ves? Porque yo creo que el pecado sería básicamente mi desobediencia. ¿Ves? Cuando yo simplemente no voy a la par con la voluntad de Dios. Por lo que Ahí Dios te estoy manda a pecando. hacer. Exacto. Sí, Yo- digo, es que no tanto como que manda a hacer, porque ok, yo tengo, porque si tú lo dices como que manda a hacer, pues la gente puede decir, pues, como que pues, si Dios me mandó a predicar y no estoy predicando, ¿me entiendes? Pero Ok, ok, ok. es más allá, ¿me entiendes? Yo creo que pecamos cuando estamos en contra de la misma naturaleza de Dios, ¿me entiendes? De ese estándar moral, ¿me entiendes? De Dios. Que eso es lo que Que Bueno, pero básicamente. si tú estás consciente de que, pues bueno, no sé, ¿verdad? Pero si tú estás consciente, por ejemplo, de que Dios te mandó a predicar Ujú. y no estás predicando, pues en cierto punto estás desobedeciendo. pero yo creo que lo que dice Billy no es solamente desobediencia, sino como que también tiene que ver con lo que es la rebeldía. Ujú. yo creo Como que que en ese sentido, cuando hablamos de pecado y hablamos como que de fallar al blanco o como que, tú tenías una definición, ¿verdad, Luis? sí, sí, de hecho, en ese fallar al blanco, yo creo que ese fallar significa, específicamente te lo voy a decir aquí, eh, ese fallar significa a ese plan o a eso que Dios ha destinado para la humanidad, en el sentido de que si nosotros intencional o ¿sabes? Sabiéndolo o sin saberlo, nos vamos por encima de lo que Dios quiere decir, o como que nos vamos por encima a lo que Dios quiere establecer. So, sería en todo caso negar la trascendencia de Dios en el aspecto de decir, ok, no necesariamente es lo que Dios quiere para la humanidad, sino lo que yo creo que para mí es lo correcto o lo que para mí está bueno, sin contar lo que ya Dios ha establecido para la humanidad. No sé si me di a entender ahí. O sea, que Sí, en ese fallar al blanco contra- significa, en ese, ¿sabes? Como que fallaste al blanco, no necesariamente como que, pues fallé y volví a intentar. No, es que ese fallar al blanco sería como que fallar a lo que Dios ha establecido a la humanidad y tú simplemente decidiste hacer lo que te diera la gana. O sea, tú simplemente decidiste decir, ok, este es el donde tengo que darle porque Dios estableció esto para la humanidad y yo simplemente dije, pues no quiero ir para allá, me quiero ir para otro lado. Ese es fallar el blanco para mí. Pero como tú, ¿Entiendes? ok, una persona o una cultura que desconoce de Dios como tal, cómo esa cultura peca? Si no hay ningún tipo de conocimiento sobre lo que Dios quiere sobre la humanidad. Ok, sobre una cultura que no sabe nada de Dios, en el sentido de que nada, de nada, de nada, la Biblia Ujú. dice que Dios a cada uno los va a juzgar por su conciencia, porque Dios ha puesto en la conciencia y en el corazón del ser humano lo que está bien y lo que está mal. So, Claro, lo que aquellas dice, personas, creo que en lo Romano que que dice habla de eso, ¿verdad? Romano, Sí. ¿sabes? Que en el caso de que quien no sabe, o sea, van a ser juzgados por su conciencia, pero no Ok. significa que no van a ser juzgados a través de eso. Pero en el sentido Claro, de pues que entonces, sí pero sí, conocemos, pero en ese entonces, pues entonces pero, pero pecado no mira, solamente sería en referencia a lo que no hacemos por encima de lo que Dios establece en la humanidad, sino como que lo que llamamos sería el código moral, ¿verdad? Como que hay un código moral inscrito en nuestros corazones y cuando fallamos ese código moral, pues entonces a esa escala simplista, ¿verdad? Simple, pues se ajá, considera pecado. Sí, sí, si, pues, sí. si lo elevamos a esa escala de simple, podemos decir que sí, porque cuando Ujú. hablamos de santidad, no solamente estamos hablando de un aspecto de separado para Dios, sino que estamos hablando también en el aspecto de santidad acerca de esas leyes y estructuras morales y éticas que es Ujú. Dios y que ha puesto en nuestros corazones, porque si solamente lo bajamos y lo reducimos a santidad, a que Dios es santo porque está separado, pues entonces ya es como que sería Ujú. una definición yo creo que vaga y como que media pero trilly, porque Dios es mira mucho cuál más es, que eso, por ser santo. mira cuál es, no mi problema, pero ahora mismo estamos hablando de santidad, estamos hablando de Ah, trascendencia, estamos hablando ajá. de moralidad, bueno, moralidad, no, o sea, moralidad, hablamos de moralidad, pero moralidad se da por sentado, pero por ejemplo, lo que es santidad, lo que es trascendencia, Ujú. juicio, que es como que un aspecto legal, como que añadimos todas estas cosas para mí, como que, ok, hablamos de esto y ya, pero realmente como que de dónde sale todo esto, ¿me entiendes? Porque primero estábamos hablando de fallar el blanco, pero entonces, ¿cómo llegamos a la santidad de Dios? ¿Cómo llegamos al juicio? ¿Me entiendes? Claro, ¿Cómo se le añade a eso la yo, yo, trascendencia? ¿Entiendes? yo creo que la manera más sencilla de explicar lo que es la situación del pecado
sería poderlo entender como una ofensa ante la vida que Dios ha designado. Una ofensa ante la vida que Dios ha designado. Y yo creo que eso va acorde con lo que es fallar al blanco. Porque, si nos ponemos a estudiar qué era pecado para para el mundo pagano o para los dioses y qué sé yo, sería como que estaban confinados a traspasar áreas de la vida reservados para ellos. Y por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, si nos vamos específicamente en el Pentateuco, aunque hay una considerable atención dado los efectos del pecado no intencional, que lo vemos en Levítico del 1 al 7 y el versículo 16, es claro que en el Génesis, pues vamos a empezar desde el principio, el aspecto o distintivo de la conducta humana que lo separa de su creador es la desobediencia intencional de su voluntad conocida, en Génesis 2 al 3. En particular, es la intención de definir para uno mismo lo que es bueno y lo que es malo. Es el rechazo de admitir la trascendencia. El resultado es una manera pervertida de pensar en donde todo asunto se distancia de la sumisión a Dios y obediencia a su voluntad. Y por ahí y en tus propias palabras, Luis. Tus propias palabras. En arroz y habichuela. A eso voy. Tú sabes lo que Eric te dijo ahí, ¿verdad? ¿Sabes lo que Eric te dijo ahí? El grano. Eric te dijo, bueno, eso es mucha baba lo que estás hablando. Dime, aterrízame. Claro. Pero como Eric empezó con la trascendencia, pues, y la palabra, ¿sabes? Como empezamos con la palabra etimológica y ya pues estábamos en un nivel de profundidad, pues no podía como dejarlo así ya. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a hablarlo en arroz y habichuela. En otras palabras, esta definición de pecado o el pecado como tal se basaría en el hecho de que nosotros intencional, ¿sabes? Sabiendo o desconociendo, porque también no podemos dejar al lado el pecado de la omisión, ¿entiendes? ¿Sabes? Sabiendo o desconociendo, fallamos a lo que ya Dios ha establecido, fallamos a lo que es la vida humana, fallamos como que volvemos al hecho simplista, a poder decir, oye, Dios creó esto en la vida y yo simplemente decido decir, no quiero hacerle caso a eso y quiero ir a lo que yo quiero hacer. ¿Sabes? Sería en ese sentido desobediencia e inequidad. Pero yo creo, sí, pero yo creo que no tan solamente decir como que desobediencia, sino también habría que especificar cuál es la naturaleza de Dios, porque algo que mencionaste, no me acuerdo quién fue, que hablaron de los dioses, creo que fue Luis, de los dioses de las culturas paganas. Algo que se ve en la cultura pagana es que lo que era pecado para un dios, quizá no era pecado para otro. Entonces, pues realmente lo que se ve es como que pecado vendría siendo, en esas culturas paganas, ¿no? El pecado vendría siendo ciertos caprichos de esas entidades divinas. Porque para un Dios no lo hay, para otros sí. Entonces, pero cuando hablamos del Dios de nosotros, el Dios bíblico, pues estamos hablando que esas reglas que si tú cruzas se convierten en pecado, están fundamentadas en la misma naturaleza de Dios. Dios no diría, porque hay un dilema, es un argumento que muchas veces traen la gente, como que diciendo, bueno, si Dios hubiese dicho que es pecado, que no es pecado matar, por ejemplo. Si Dios hubiese dicho que no es pecado matar, ¿realmente estaría bien o estaría mal? ¿Ves? Dios de la naturaleza de Dios no puede salir un mandato así. ¿Ves? Dios no podría decir algo o omitir algo que no sea bueno. ¿Ves? Dios no podría omitir algo y establecer algo que sea malo, porque la naturaleza de Dios es completamente buena. So, yo creo que cuando hablamos de que estamos pecando en contra de la voluntad de Dios, hay que definir entonces cuál es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Esos atributos trascendentales de Él, porque de esa esencia es que nace esa ley moral que hay en nosotros. Pero mira, está brutal, porque lo que tú estás diciendo es que el pecado es una transgresión contra Dios, contra quien en esencia es Dios. Dijiste que estoy brutal, eso es lo que estás diciendo. Yo digo que lo que estás diciendo estoy brutal. Dios usa bujos para hablar en la Biblia. Por eso es que tú digas hasta 10,000 suscriptores, ¿entiendes? Ya está casi en 13,000, dice ahora. 14,000. Oye, 14,000. 14,000, perdón.
Hay que Canto- actuar. Mira, Es que, mira, oye, siempre una atracción en el circo, ver un burro hablando, ¿viste? Eso es bello. pero mira, Luis, quería como que decir que, por ejemplo, estaba hablando como que de, del acto de rebeldía del ser humano contra Dios, o sea, Claro. de que se revela contra la voluntad de Dios. Y Ujú. eso es como que, como un elemento de narrativa, como que, ok, Dios establece, y es lo que estamos diciendo, que Dios establece, como tú dijiste, como que unos parámetros de la vida, como Sí. que una área que nosotros no debemos traspasar, y el ser humano se revela contra esas áreas, dice, no, yo quiero llegar más lejos, yo quiero ir más allá. Ajá. Y eso, en esencia, es como que el pecado, pero está brutal porque esta definición que estamos dando del pecado ahora, a diferencia de las que yo di al principio, y es como que a lo que yo quería llegar, como que al principio estábamos hablando de lo que significaba la palabra, pero ahora estamos hablando de como que la narrativa, ¿me entiendes? Como que en qué se usa esa palabra, ¿me entiendes? Y cuando nosotros cogemos más que la palabra, para mí, o sea, cuando cogemos amartía o la palabra en hebreo, como que no le hace justicia a lo que quiere enseñar la Biblia, porque esa palabra, ¿sabes? No es más que la definición, es cómo se utiliza en la narrativa. Y cuando tú ves la narrativa, por ejemplo, cuando aparece en Génesis, está hablando de eso mismo, de que Dios establece unos parámetros, Dios establece unas reglas claras, definidas, el ser humano estaba consciente de ellas, y aún así el ser humano las desafía. Entonces, ya pecado dentro del contexto bíblico, o sea, no solamente como que la etimología, sino una definición bíblica o teológica, incluye estas cosas también, ¿sabes? La rebeldía del hombre contra los Ujú. parámetros, contra las normas, contra los límites que le establece Dios, y como dice Billy también, como que contra su misma naturaleza divina, ¿sabes? Como que una transgresión contra Dios, y ya vemos como que se amplía lo que entendemos por pecado, que es lo que yo quiero Ah, decir, como que por eso yo no, en mi, ¿verdad? Yo voy a asumir una postura, y ya yo asumí una postura, pero mi postura no es la liberal, por eso mismo, porque para mí la liberal lo limita a la etimología, pero cuando tú ves la Biblia completa, sí, pecado significa fallar al blanco, pero en qué se utiliza? ¿Me entiendes? Se ¿En utiliza, qué contexto se usa? ¿cómo sí, se porque está? también pasa con la palabra amor, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tanto pasa con el pecado, con el amor, que el amor, la agape es un amor sacrificial, pero si lo dejo ahí, pueden ser mil cosas. Pero yo lo veo en un contexto bíblico, yo puedo entender, a este nivel de amor, a este nivel de sacrificio, ¿me entiendes? Ujú. ¿Sabes? Y es al igual que el pecado. Si yo puedo decir, pues, fallar el blanco, pero si me quedo ahí nada más y lo saco de la narrativa de la Biblia, lo saco completamente del contexto en que están utilizando esa palabra, pues entonces me pierdo. Me Pero, pierdo, ¿me entiendes? Porque ¿qué definición yo le voy a poner al blanco? ¿Me entiendes? ¿Qué ¿No? es Y eso está del fallando blanco? Es la pregunta del principio. está fallando a reglas básicas de la interpretación bíblica, que es del macro al micro, ¿sabes? Como que Claro. ver el contexto y después ver el texto y ver la palabra. ok, pero yo tengo una pregunta aquí para las personas que son como Pregunta. yo, un poquito más del bajo libro, no tanto como ustedes. Ok, ahorita yo me quedé trancado aquí porque Billy dijo, por ejemplo, el ejemplo que Billy dio de no matar, ¿me entiendes? Pero hay mucha Ajá. gente que dice como que la famosa frase de que, pero si yo digo que un mandamiento no es matar, ¿por qué mando a matar a un chorro de gente, ¿verdad? Cuando lo guerriaban, Lo que etcétera. pasa es, lo que pasa es que no es lo mismo un acto de homicidio a cuando Dios ejerce justicia sobre aquellos que están transgrediendo, Sí, porque no yo sé, sé que no matar, Transgrediendo. ok, yo transgrediendo. sé que no matar es no asesinar, Transgrediendo. no asesinar. Eso es lo que quiere Ajá. decir ¿cómo te No, digo? tiene varios significados. Ok. Para que no tengo los textos aquí, pero cuando tú lo estudias un poquito más a fondo, tú ves en Ya, diferentes partes de Deuteronomio, Levítico, hay ciertos textos que te dan un poquito más de amplitud en esos eh, términos. Pero y cuando, por ejemplo, hablamos de los cananeos, ¿verdad? pero Y por lo también otra menos cosa, que quería decir Pero, rápido que la definición dale. de matar en el decálogo, los 10 mandamientos, es más bien homicidio, o sea, tiene que ver con el ujú, mentreo, o sea, la intención de la persona, ujú. que el hecho de quitarle una vida. Pues por eso, pues yo pienso que el pecado en cierto punto a veces también tiene que ver también, quizás no tanto, ¿verdad? Pero también con la intención de la persona, porque hay muchas cosas que a lo mejor tú puedes errar al blanco, pero no es, o fallar al blanco, perdón, pero no es,
sea, hay cosas que el Pero ser es que no humano- podemos limitar la intención de la persona, porque una No. persona que no tenga otro conocimiento bíblico, diga, yo amo a mi novia, pues yo tengo sexo con ella, no estoy pecando, porque mi intención no es mala, Ujú, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso no se podría limitar solamente a eso. claro. Tiene que haber alguna ley, alguna regla para tú Ujú. poder decir, esto sí y esto no. Porque Exacto. si no, todo sería subjetivo. Exacto, por eso ahora mismo, por ejemplo, aunque tú tengas desconocimiento de una ley y tú la quebrantaste. Ujú. Eres Sí, sí. culpable Y el no quebrantamiento de esa saberlo, ley. o sea, el no saberlo no te hace exento de que la Ujú. hiciste mal, El ¿me entiendes? desconocimiento no te hace Exacto. exento Por eso no podemos como que, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando Eric está hablando de no matarás, nuevamente, hay otros textos. Pasa que cuando está hablando literalmente en los mandamientos, pues entonces pues hay un poquito más de luz, porque hay otros textos donde se habla de matar, pero cuando habla de matar es un juicio que se está sometiendo sobre la persona. Como está diciendo, como los cananeos. Los cananeos, Dios le dio muchas advertencias que se arrepintieran y Sí, dejaran sí. hacer esas cosas y dejaran sacrificar a los niños, y el mismo pueblo de Israel se estaba mezclando con esa gente. Y otra cosa bien interesante es que cuando Dios somete la justicia de que mata a ese pueblo, no mata al pueblo literalmente, porque en la literatura histórica usualmente se hacían hipérboles. Cuando tú lees ese relato de que mataron a los cananeos, más adelante hay cananeos vivos. Realmente no que mataron a todos niños, ni a niños y a mujeres y a hombres inocentes, sino que Dios somete juicio sobre aquellas personas que Dios lleva diciendo hace tiempo, arrepiéntense porque están cometiendo graves delitos. Igual lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra dice que la misma gente estaba orando a Dios porque era muy perverso. ¿Ves? Y Dios somete juicios sobre ellos. No es lo mismo Dios sometiendo juicio a simplemente matar. ¿Ves? Hay que analizar un poquito y profundizar un poquito más en esos argumentos. Ok, pero entonces porque aquí todavía yo no he llegado al grano de entonces de qué es lo que es el Pues dale, pecado. llega al grano. No, de qué es lo que es el pecado, porque han dado, por ejemplo, su opinión y todo eso, pero entonces, al fin y al cabo, vamos a suponer que entonces, si yo, por ejemplo, si fallara el blanco, todavía no sabemos ni qué es el blanco, pues entonces, para ustedes, ¿qué es fallar el blanco? El blanco, por lo menos mi postura es que el blanco Me en ese refiero de una sentido, manera más simplificada, porque a lo mejor ustedes saben, pero por lo menos yo me quedaba aquí todavía como que, ok, claro, entonces me quedé igual el todavía. blanco es el diseño de la vida que Dios hizo para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Que Dios hizo para la humanidad. ¿Sabes? Para ¿Sabes? no necesariamente designarlo al yo, sino para la humanidad, lo que Dios ha designado para la humanidad, y yo decir, no quiero eso. Es como las reglas de juego de la vida. Ajá. ¿Ves? Como que Que entonces, Dios inventa la vida, ¿ves? Dios inventó la vida. ¡Pum! Esta es la vida. Y este es mi parámetro de juego para ustedes que son los agentes para que libres. vivan bien, no es porque a mí me da la Exacto. gana, es como que lo hago así, porque Pero, si haces esto te va a pasar cosas mal. O sea, exacto, yo lo pero hago porque te amo. entendiendo que esos parámetros de vida de juego vienen de la misma naturaleza de Dios. No es por Cool. capricho de Dios. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, un monopolio, donde ese monopolio es la vida y las reglas del monopolio son los estándares de vida que Dios establece que nacen desde su propia esencia. Y si tú cumples las reglas de juego de Dios, o sea, si las desobedeces, tienen unas consecuencias que son innatas en tu vida y en tu ser como persona, ¿me entiendes? ¿Sabes? Porque hasta hay un cambio de mente en muchas cosas. So, en ese sentido, cuando Dios pone esos parámetros de juego, no es para que, ay, me dio la gana de ponerlos ahí y ya. No, simplemente porque nos quiere cuidar y nos quiere libertar de que nos llegue a pasar eso y nos quiere librar de cantazo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y en ese sentido, pues tú dices como que, ahora sí me hace lógica, ¿me entiendes? Porque si no, pues tú dices, pues porque a Dios le dio la gana de decir que esto es pecado, porque Dios le dio la gana de que yo quería, que él quería que yo respetara a mis padres o algo así. Entonces, eso es, por ejemplo, eso es en el plan humano, como ahorita estábamos hablando backstage. Pues, por ejemplo, en el plan angelical y otra cosa, vamos a ponerlo así, había otro plan que no tiene que ver nada con el plan humano. Y bueno, porque seguimos hablando de la desobediencia, ¿me entiendes? Sí, pero por ejemplo, ahorita, que no es que se tiene que hablar ahora aquí en vivo, pero ahorita estaban hablando del problema de Lucifer, ¿me entiendes? Pues, entonces, pues, él erró al blanco en el sentido de ese plan establecido a los ángeles, entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Pues, él simplemente quiso irse por encima de lo que Dios le había establecido a ellos, ¿me entiendes? Él quiso rebelarse. Sí, pero exacto, era un plan que solamente, bueno, no estamos ahí no estuvimos ahí para saber qué fue lo que pasó, pero es un plan establecido para él los decidió ángeles. rebelarse en contra de eso. Porque el plan que están hablando aquí es establecido para la humanidad y para la tierra. Para el plan. Está bien, pero es que, o sea, podemos ponerlo un plan. Pero es que no es tanto un plan,
Es la naturaleza de Dios. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Cuando él establece esos parámetros, pues para que estamos hablando de plan de vida para hacerlo bien simplista, ¿me entiendes? Porque tú pediste algo bien simplista. Pero cuando, por ejemplo, colocamos seres que son no seres humanos, sigue estando en regla de juego esos parámetros que son de Dios. Y en los parámetros de Dios, Dios es primero que sobre todas las cosas. Cualquier entidad que esté en el juego, porque el monopolio está en los ángeles también. O sea, eso no podemos sacar a los ángeles fuera de ahí, porque no se puede. Cuando tú ves la historia del ser humano, hay ángeles envueltos. Los ángeles simplemente son enviados, ¿no? Son mensajeros. Están envueltos en ese monopolio. Dentro de ese mismo monopolio caen los ángeles, ¿ves? Y en ese mismo monopolio está ese libre albedrío, que es la naturaleza de todo mal, ¿ves? Porque cuando tengo libre albedrío, tengo la decisión entonces de poder tomar cualquier rumbo de acción, sea a favor o sea en contra de esos parámetros que vienen siendo naturaleza del mismo Dios, ¿ves? Y ahí vemos también la naturaleza de Dios en el amor, de decir, mira, a pesar de que estas son las reglas del juego, si tú las quieres romper, pues allá tú, pero tienes que atenderte a las consecuencias. O sea, nos da la posibilidad de poder elegir si las quiero romper o no. En ese sentido, también vemos la naturaleza de Dios del amor en ese aspecto, que también lo hace con los ángeles, ¿sabes? Tampoco es como que los ángeles son monigotes en ese sentido. Ahora sí te contestamos. No, todavía no es claro. No, bueno, yo lo entendí en parte. Pues, pero Me lo sigue que preguntando. lo que entonces puedo entender es que en cierto punto también, además de los mandamientos, que todo el mundo sabe cuáles son los mandamientos, etcétera, vamos a ponerlo así, pues entonces hay quizás unos ciertos pecados que a lo mejor no están escritos ahí, pero como son parte del plan, no parte del plan, como que parte de lo que Dios estableció, que es lo que ¿cuál es la palabra que están usando? No es un plan, pero es que, ¿cómo es? ¿Qué dijeron? Diseño, como un diseño, el diseño. Ajá. Parte del diseño, pues entonces caen como, como errar al blanco, como fallar al blanco. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Básicamente. O sea, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, es que vuelvo a como que lo que estamos hablando ahorita, en el sentido de que entonces hay cosas que a lo mejor para mí, como yo explicaba ahorita, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, como que bíblicamente, pues hay cosas que son pecados, pero hay cosas que en la vida a lo mejor no son pecados. No, explícate porque no te entiendo. Te enredaste. Okay. Me enredé yo, no sé. Hay cosas que en la Biblia no van a estar, que son pecados, porque para el diseño de Dios, aunque no estén en la Biblia, siguen siendo pecados. Bueno, yo creo, es que lo que pasa es, yo creo que no debemos de enfocarnos simplemente en la acción, sino lo que hay detrás de la acción, porque porque por eso que Jesús dijo, todo se resume en ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque es difícil, yo no creo que tú falles al blanco si tú cumples con eso. Si tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, porque el pecado que viene siendo transgresiones. Si yo te amo, yo no cometo ningún acto ilícito en tu contra. Si yo amo a Dios, yo no hago ningún acto ilícito en contra de Dios. Por eso todo en mi opinión, por eso todo se resume en esos dos mandamientos. Quizás cosas literales, por ejemplo, no utilizarás tu computadora para hackear a otro. No, eso no está, fantástico. Pero está establecido que si yo te amo, ¿para qué te voy a hackear? ¿Me entiendes? Sí. Quizás no hay cosas literales, pero en esencia el principio está ahí. Yo creo... pero hay cosas que ustedes a lo mejor, por ejemplo, hay cosas que la iglesia ha llamado pecado, bueno, las tiene que haber, que realmente nosotros acá pensemos que no son pecados. ¿Cómo? Ok, hay cosas en la iglesia que la iglesia ha dicho, esto es pecado, pero realmente no son pecados. Claro. Bueno, pues sí, de ahí podemos sacar hasta otro podcast si quieres. Sí, pero lo que pasa es... yo sé que, por ejemplo, que tú tengas barba antes, un ejemplo, algo muy simplista, como que, que tú tengas barba, eso es pecado, pero obviamente todos no sabemos que eso no es pecado. Claro. Sí. Pero para que nuevamente, por eso está el canon, porque mi canon no es lo que dice mi iglesia. No, y de hecho, canon lo que significa es la vara, un estándar. Mi medida. Mi medida no es lo que dicen los pastores. Se supone que el pueblo de Dios mida lo que dicen los pastores en base al canon. Sí, el canon es la Biblia. Exacto, la Biblia. Tal y como está ahora mismo. Esa es la problemática de yo ser una persona que estoy en una iglesia y solamente escucho y no escudriño. Escucho y no leo. ¿Me entiendes? Ese es el problema. No, mira, otra cosa. Dale. Ajá, que otra cosa, antes de que se me vaya, que lo que decía que no se trata tanto de, ¿sabes? Como que la ley
por así decirlo, los mandamientos, porque aún nosotros siendo hijos de un nuevo pacto, ¿sabes? De lo que hizo Jesús por nosotros, que no estamos bajo la ley, pero los mandamientos y las guías que nos da la Biblia, que nosotros entendemos que son inspiradas y que no, ¿sabes? Son principios que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida, que inclusive con eso no se trata tanto de lo que está escrito como tal, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, porque si tuviéramos que cumplir exactamente todo lo que está escrito, no nos podemos afeitar las patillas. No Sí, podemos. volvemos a la ley. ¿Sabes? Pero es del espíritu de aquello que está escrito. Y el espíritu es ese, o sea, el espíritu de lo que está escrito, o sea, como que, o sea, lo que inspira eso que está escrito es de nuevo lo que dijo Billy, el amor. O sea, es la dignidad del ser humano que Dios puso inherentemente en nosotros, un valor que tiene que ser respetado, es el valor de la vida. Y esos principios, ¿verdad? Ese espíritu, eso yo creo que es lo que tiene que guiarnos. Y aunque, por ejemplo, aunque hayan cosas que no estén escritas, porque, por ejemplo, la pornografía no aparece ni una vez en la Biblia, pero la industria pornográfica es una industria que explota la vida, o sea, que tiene gente que las explota, que las maltrata, y además de eso daña muchas cosas, o sea, para mí, y no es que para mí, es que objetivamente la industria pornográfica es una industria que explota, que oprime, que margina y que se lucra de eso. Y entonces yo no necesito un mandamiento en la Biblia, en ese caso, ¿verdad? Que explícitamente me diga que la pornografía es malo para yo saber que yo no debo ver pornografía. Porque si me dejo guiar por el espíritu de los mandamientos, o sea, el espíritu de las guías y de los principios de Dios en la Biblia, pues entonces yo sé que tengo que respetar la vida, que tengo que preservar la vida, y yo voy a denunciar esto, y yo me voy a levantar con esto. Pasa lo mismo con el racismo, pasa lo mismo con otras cosas que no aparecen en la Biblia explícitamente, pero que nosotros podemos entender que Dios se opone a ellas, que no es, que es pecado, que dañan. Y también, o sea, quizás no lo ven explícitamente en algunos escritos, como bien dice Eric, y trayendo ese ejemplo, es que también lo que te causa el pecado, ¿sabes? En tu vida, como ¿sabes? Como tener una mente pervertida en el sentido del pensar, de que te hace llegues a tener una rebelión en contra de Dios. Y una rebelión en contra de Dios sería, en cierto modo, tener una rebelión en contra de tu mismo propio cuerpo, ¿me entiendes? O en contra de lo que Dios mismo ha hecho. So, yo creo que el pecado no solamente son como que, solamente son estas acciones y ya, sino que también es una actitud que tenemos nosotros hacia Dios. O sea, una actitud de ser desleal, una actitud de ser como que desobediente, de rebeldía, de simplemente querer cortar anarquista, de querer cortar por completo esa relación que es como que justa y armoniosa con Dios, ¿me entiendes? Como que mira, porque cuando tú vas al fondo de todo, ¿por qué tú quieres hacer eso? ¿Sabes? Esa era la pregunta. ¿Sabes? ¿Por qué tú quieres entrar a la pornografía? ¿Por qué tú quieres hacer eso contigo mismo? ¿Me entiendes? Quizás es porque tú mismo tienes en lo profundo, pueden haber muchas cosas, pero quizás dentro de todo eso tú quieres irte como en una anarquía, una rebelión en contra de Dios o de lo que Él ha creado, y quizás te desquitas hasta contigo mismo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y en el peor de los casos sería atentar en contra de tu vida. Ya el pecado, o sea, según Romanos 3:23, es como que la consecuencia del pecado es esa, mano, la separación eterna de Dios. Cool. Y eso es como que lo que trae el pecado, mano. Yo pienso que, pero esto lo podemos hablar después porque en verdad va a ser eterno. Dale, dilo. No, porque, por ejemplo, hablando de eso no, pero podemos hacerlo en otro, en verdad, hablando, claro, porque, por ejemplo, eso que dijo Eric aquí de un ejemplo, la pornografía. Pues perfecto, como que eso nosotros sabemos que la pornografía en cierto punto pues está mal por todo lo que hace, por todo lo que también, la consecuencia que tiene el que lo consume en muchas áreas, etcétera. Pero también hay muchas cosas como, por ejemplo, tan simple como series, películas. Entonces, que no es que vamos a hablar ahora, pero entonces parten del mismo análisis. Entonces, pues caerían
pienso yo, pues pues caería entonces en pecado, sí o no, ¿me entiendes? Porque quizás no todas, pero como que yo a veces digo, bueno, pues si yo veo la pornografía de esta manera, yo sé que la pornografía automáticamente está mal, pero si yo hago unos análisis y esos son mis criterios para establecer que la pornografía está mal, pues entonces yo hago estos mismos criterios con XY película que no sea pornográfica y yo digo, bueno, pues esto tiene casi lo mismo que acá, ¿sabes? Pues entonces pues también ver esta película, aunque a lo mejor no tenga el acto de desnudez o etcétera, pues entonces sigue siendo pecado por los criterios que estoy usando. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No, yo entiendo. No sé si ustedes lo consideran como pecado como tal, pero sí creo que, por ejemplo, yo cuando yo estaba un ejemplo. Escucha, cuando estaba la cuestión esta de Game of Thrones, yo no pude ver Game of Thrones, loco. Sí, no, pero Game of Thrones, eso no es pornografía, eso no es pornografía. No, pero, ¿me entiendes? No, papi, yo empecé a ver y digo, ¿pero y qué es esto? ¿Entiendes? Yo no pude. Yo digo como que, no, loco. Por eso. ¿Me entiendes? No, como tú dices, quizás, yo no sé si ponerlo como que al nivel del pecado, pero creo que son cosas que te conducen a. Por eso, yo no tampoco quiero ponerlo ahí, ¿me entiendes? Porque no sé, por eso a lo mejor podcast por completo, pero, por ejemplo, La Casa de Papel, algo que todos no sé si todos lo vieron, pues yo la vi. En cierto punto, es verdad, una película, yo la vi las 3 series y estoy esperando la cuarta, en verdad yo no considero que, pero a veces cuando nos ponemos así como que bien, de momento como que, ok, vamos a ponerlo todo así, yo se digo, de antes, pero perdón, porque La Casa de Papel en cierto punto, porque yo estoy apoyando ahí, papi, yo estoy apoyando a que roben, que maten, papi, yo no quiero que maten a ninguno de los malos, ¿tú me entiendes? Matan a un policía y yo estoy, eso es, ¿tú entiendes? Maten a uno de los que está robando y yo me siento mal, qué porra. Y en verdad, a cierto punto, es una película, digo, una serie. Y en verdad, pero yo voy en contra de lo que está pasando ahí. O sea, no sé si me entiendes. Pero quizás, ahí quizás puede caer lo que habíamos hablado tras bastidores. Si tú sientes convicción de que eso no deberías verlo, mira, pues no lo veas. Y yo sé que Game of Thrones, yo no la he visto, loco, yo no la he visto porque yo sé que yo tenía panas en la iglesia que me decían, papi, eso es una pornografía, ¿ok? No vea eso. Yo nunca le di ni play porque es extensa, loco, como que a mí no me gusta ver series tan largas. Y si era así, pues peor. Pero a veces yo escuchaba a mis panas que me decían que son escenas bien, ¿sabes? Bien pornográficas en muchas áreas. Pero entonces, como quiera, yo las veía, ¿tú me entiendes? Y a panas míos a veces tenían luchas con la pornografía, pero veían Game of Thrones. Sí, digo, loco, pero como tú vas a estar viendo Game of Thrones que te hace caer a la pornografía. Ajá, como que vas a ir directo para allá, ¿tú me entiendes? Y pues no sé, por eso es que yo, en cierto punto, pues ok, exacto, como que si tu mente, ¿verdad? O, ¿verdad? Tu conciencia te dice como que, mira, papi, dale pausa y lárgate de ahí, y tú quieres desobedecer, pues entonces, pues, y tú la sigues viendo, pues entonces, pues no sé si te cuenta como pecado, no sé qué es la que hay, ¿me entiendes? Pero esa es mi pregunta en ese sentido, ¿me entiendes? Pero no, yo me iría con ese texto de Pablo. Yo me iría con ese texto de Pablo. Vamos, si tú sientes convicción de que no deberías hacerlo, no lo hagas. Eric eres una bomba. Está loco de hablar casi como media hora. Eric se arrancó el oído. Esa mentalidad también, como que a mí, yo no quisiera que llegásemos a eso, o sea, como que, ok, estos pecados, esto no, y entonces tengo una lista de las cosas que sí puedo hacer y las cosas que no puedo hacer en mi vida. Por eso. Todo el tiempo como que con ese pensamiento invadiendo mi cabeza, loco, eso te joba la paz, por eso mismo. Yo llegué a un momento en mi vida que yo dije, ya antes, bro, si yo me voy así, pues entonces, papi, yo no puedo hacer nada, yo tengo que estar en casa metido. No, papi, puedo ir a la playa. Yo conozco meter al agua. gente que ha terminado en hospitales psiquiátricos y entonces se vuelven locos con eso, loco. Esa manera de pensar los vuelve locos, porque es que tú no puedes vivir así, eso no es vida. O sea, eso no es vida. O sea, es que tampoco es que lleguemos a ese extremo de, ok, estos pecados, esto no, tengo una lista de las cosas que son pecados y todo, como que empiezo a buscar en Google, ¿es pecado besar a mi novia? ¿Dónde puedo besar a mi novia? Como que, loco, ¿cómo tú puedes vivir así, literal? O sea, no es que nosotros vayamos a hacer todas las cosas que sean pecado, pero tampoco es que Dios tiene una lista allá arriba, como que guardándolas de pecado, y después cuando te conviertes tienes que hacer cosas buenas por cada pecado que cometiste para volver la lista neutro. Y eso es el Islam. Sí, pero hay gente cristiana que piensa así. Sí. Y esa mentalidad está mal. No, pero por eso digo que en el canon hay cosas que están en blanco y negro. ¿Ves? Claro. O sea, como que
no hagas eso, ¿me entiendes? Bueno, Pablo Pero- lo habla en cómo estábamos hablando ahorita. Pablo lo Por eso, habla. hay En el unas hecho de áreas la grises. comida sacrificada a los Sí, ídolos. hay unas áreas grises que yo creo que, mano, que depende mucho de la persona que tú eres. ¿Entiendes? Y como que el espíritu te da convicción. ¿Ves? Pero esas cosas que el espíritu te dice, ¿sabes? Que van acorde como que esto puede ser un área gris o no. Es que full no está nada en la Biblia, caballo. Como que full no es como No, que, claro, por sí, ejemplo, sí, como sí, me sí, puedo comer claro. esta pizza, pues como en el caso de Pablo que está hablando de la comida, ¿me entiendes? Eso no es como que No, me lo claro, puedo comer claro. o no, es sacrificado o no. Mira, no preguntes, dale gracias a Dios y cómetelo y ya. Ya esto es como que más práctica, pero por lo menos mi norma con estas cosas es que si es algo dudoso, o sea, como que si yo estoy como que, será pecado, ¿sabes? Si me lo tengo que cuestionar, no lo hago. No lo hagas. Claro, claro. Es como un safe zone, un safe zone. Ajá, Como pero estoy seguro. que, Porque si no, después terminan diciendo, no voy a ir a la playa, no corro no voy a ir patineta. al cine. No Yo puedo conozco, comer. yo conozco No un corro hermano patineta. que era El bien patineta es mujeriego. pecado, Eric. Yo conozco un hermano de mi iglesia que era bien mujeriego y cuando se convirtió, él me dice que estuvo como 10 años sin ir a la playa porque para él, o sea, como que él no podía ir a la playa porque no veía bien. O sea, obviamente veía bien, pero no veía. Se volvía ciego. Para él era pecado full ir a la playa. Bueno, gente, hay muchas Vámonos. cosas más que se pueden decir de este Sí, tema no. y probablemente tú tengas tu propia manera de pensar de esto o tú hayas llegado a tus conclusiones. Sería cool que las compartas con nosotros abajo en los comentarios. También sería cool que te suscribas a este canal y que nos sigas en Spotify o en donde quiera que nos estés escuchando en formato de podcast. YouTube. Estamos en formato de podcast. Si no quieres ponernos en YouTube, si nos quieres escuchar en el carro o lo que sea, pues ahí estamos. Subimos un video o un podcast cada semana, los miércoles. Así que aquí todos los miércoles vamos a estar para ti, para ayudarte a aprender teología y estas cosas que a veces son súper complicadas o que casi no se hablan en nuestra iglesia, en nuestras comunidades de fe, nosotros poder traértelas a ti y que tú puedas entenderlas. Así que, ¿alguien más quiere decir algo? No, nos fuimos, mi gente. Nos Todos los fuimos. miércoles a las 6 p.m. nos encuentran aquí. Nos vemos.